queremos leer un poco de Isaías 59. Isaías 59. Um, y poniéndonos en el contexto de Isaías, no voy a decir mucho sobre el contexto, solamente para decir que Isaías es un profeta que está profetizando más o menos 700 años antes de Jesús, durante un tiempo cuando Samaria es destruida por los de Asiria. Entonces es un momento de mucho miedo para los judíos. Los judíos quienes están en el norte, por supuesto, su capital está destruido. Ellos son llevados al cautiverio, un tiempo de mucho miedo para ellos, pero también para la nación al sur, Judá, Jerusalén. Ellos tienen mucho miedo también. Y la, este, este sentimiento de peligro y de miedo, de destrucción, está en el corazón de todos. Um, entonces, Isaías tiene el propósito de avisarlos y decirles que hay que arrepentirse, cambiar su forma de vivir, porque si no hay arrepentimiento, entonces viene la destrucción para Judá también. Entonces, lo que él hace muchas veces en su profecía, en este libro, es que él nos da dos ideas diferentes. Una idea nos presenta con los pecados actuales de los judíos, los pecados actuales de los judíos. Él dice que estos pecados, ¿cómo es que mi pueblo está actuando en esa forma? Ellos dicen entonces que me aman, pero ¿cómo es que me aman mientras ellos están practicando toda esta idolatría? Esto es un buen por ciento del mensaje de Isaías. Por el otro lado, muchas veces nosotros tenemos estas visiones de cómo es que Dios tiene planes de qué va a hacer Él con su pueblo en el futuro. Entonces es en esto que nosotros tenemos visiones del Mesías, quien va a venir, visiones del siervo que sufre, visiones también de un rey grande que va a venir y va a salvar a su pueblo. Entonces, aunque mucho del mensaje tiene que ver con destrucción y con castigo por los pecados, también mucho del mensaje en el otro lado tiene que ver con la promesa del Mesías y de este reino mesiánico que va a venir. En esta forma, entonces, que algunos han dicho que Isaías es el quinto evangelio. Es un evangelio escrito antes de los evangelios porque habla tanto sobre el Mesías que viene. Pero en Isaías capítulo 59, entonces es una sección especial donde él entonces empieza con um, un, él está que rechazando a su pueblo, diciéndoles cosas muy difíciles. Vamos a leer juntos y vamos a ver qué dice. Isaías 59, empezando en versículo 1, dice, La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, y sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira, la lengua murmura maldad. Lo que tenemos aquí es una acusación de Dios. Él acusa directamente a los de Judá, los de Jerusalén. Ustedes dicen entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no está escuchándonos? Es porque Él dice claramente, no les escucho porque hay una separación entre ustedes y mí. ¿Por cuál cosa? Por el pecado que hay. De hecho, que nosotros, muchos de nosotros conocemos este versículo, citamos este versículo con frecuencia y lo citamos
para hablar sobre nuestros pecados, sobre los pecados del mundo generalmente, que el pecado del hombre separa a el Dios el hombre de su Dios. Y es cierto, y de hecho que esta verdad es algo que podemos encontrar en muchos lugares en la Biblia. Aquí es una frase muy sencilla y yo creo que es correcto utilizar esta frase aquí. Pero yo creo que también es bueno recordar cuál es el contexto aquí, en qué manera está utilizando Dios esta frase aquí. Um, Él está diciendo que los de Jerusalén, ellos están quejándose. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no está escuchando? Y él dice que es por sus pecados, es por la iniquidad. De hecho, que esto no es la primera, no es la primera ocasión en que ellos se quejan sobre esto. Mira entonces en capítulo 58, o sea, capítulo 58, en el mismo contexto donde él está acusando a los de Judá, los de Jerusalén, por su pecado, dicen 58 y en versículo 3, que ellos dicen, ¿por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan a su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir a un puño malvado. No ayunen como hoy para que oiga en lo alto su voz. En este contexto está en versículo 3 diciendo, ¿por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves. Hemos hecho tantos ayunos, hemos hecho tantos sacrificios, pero no estás recibiendo nuestro sacrificio. ¿Dónde está Dios? Eso sería algo semejante si alguien diría esto en nuestro tiempo hoy en día. Mira, yo, me reúno con los hermanos con frecuencia. Mira que yo pongo entonces mi dinero en el plato. Mira que yo tomo la cena del Señor. ¿Qué más quiere Dios? Como si fuera posible comprar el favor de Dios por medio de nuestras obras buenas. Y es imposible. Aunque son buenas obras, aunque son buenas cosas que Dios quiere, no es que podemos comprar el amor de Dios o comprar la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, el rito de afuera nunca es un sustituto de una relación de adentro. ¿Entendemos esto? Que no podemos sustituir que una relación real con Dios con obras de afuera. Y a veces queremos hacer esto. Pero Dios había dicho a Saúl en primero de Samuel capítulo 15 que yo deseo la obediencia en cambio del sacrificio. Lo que Dios quiere en sí no es un pueblo que hace los sacrificios perfectamente. Él quiere un pueblo que está con fe obedeciendo al Señor. En Isaías 59 otra vez, en Isaías 59 y en el versículo 1 a 3, él dice entonces que son sus iniquidades que han hecho una separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Cuando pensamos sobre el resultado de esto, es algo da mucho temor pensar que por nuestra actitud hacia Él, por nuestras iniquidades, esto puede hacer una separación con Dios. Y ahora ya no nos escucha. Ciertamente, entonces, literalmente, Dios escucha todo en el universo, pero la idea es que Él no escucha, no va a escuchar nuestras peticiones. De Él dice en versículo 3, porque las manos de ustedes
están manchadas de sangre. Esto es una repetición de una idea que teníamos en capítulo 1 y versículo 15. No voy a ir hasta allá, pero esta idea que ellos están adorando a Dios, puede imaginarse, adorando a Dios, gloria a Dios, pero sus manos están cubiertas con sangre. Él acusa a ellos de la violencia, también del uso de la lengua injusta. Um, Ellos están tratando de servir a Dios, pero también a sus ídolos, servir a Dios, pero también a sus pasiones. Dios dice, no es posible. Entonces, él acusó directamente al pueblo utilizando el pronombre ustedes o vosotros directamente a ellos. Pero luego en versículo 4 va a cambiar el pronombre. Mira lo que hace en versículo 4. Versículo 4 hasta versículo 8 va a decir esto. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejan telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen. Ni hay justicia en sus senderos. Ni han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Entonces, mientras versículo 1 a 3 habla que es una acusación directa a los judíos, los que están en Judá y también Jerusalén. Versículo 4 hasta versículo 8 es como una descripción de cómo está la situación. Es un lamento. ¿Cómo es que ha llegado el pecado hasta este punto? Estamos hablando sobre que en la tercera persona ahora, estamos hablando sobre lo que pasa aquí en mi ciudad santa. En versículo 4, él dice que no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Tenemos comunidades, me supongo que es igual en España como acá, en cualquier parte del mundo. Nos quejamos sobre la iniquidad en los caminos acá en los Estados Unidos. Es horrible lo que nosotros estamos mirando. Pero aquí habla sobre una situación, un extremo de una falta de justicia. Aunque entonces en nuestros caminos, en nuestras ciudades, sí hay mucha iniquidad, por lo menos entonces la gente dice, bueno, es buena gente las personas acá. En el corazón, así, las personas son buenas. Pero Dios mira desde los cielos y Él mira la iniquidad en Jerusalén y Él dice, no hay nadie, no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Ellos confían en qué? Ellos confían en la confusión. Ellos conciben la malicia. Empieza entonces una figura aquí, una imagen muy interesante, donde él utiliza el lenguaje de lo que ellos producen con su iniquidad. Ellos conciben malicia. Ellos que también da luz a la iniquidad. Ellos están incubando huevos de áspides. Es un poco interesante que un humano va a producir algo de las serpientes, que un humano entonces va a tejar entonces las cosas de las arañas. Pero yo creo que la idea está utilizando
estos animales que son tan inmundos, animales que son tan pecaminosos, podemos decir. Entonces, él está diciendo que ellos, con su iniquidad, están produciendo aún más iniquidad, produciendo más iniquidad que produce dolor para ellos mismos, pero también produce iniquidad y dolor y muerte en los demás. Entonces yo creo que generalmente lo que podemos ver es una situación en que Jerusalén y Judá, como el pueblo de Dios, ha llenado la ciudad, ha llenado su país con la iniquidad, con su maldad, ha llegado a su colmo su iniquidad. ¿Cómo? La ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? El mundo antes del diluvio. Pero ahora Dios está describiendo un pueblo donde Él puede decir que es su derecho ignorar a ellos, y también es su derecho, y Él es justo cuando Él viene con destrucción. Entonces, versículo 1 a 3, tenemos una acusación. ¿Quieren saber por qué no estoy escuchándoles? Por sus iniquidades. Mira cómo está la situación, versículo 4 hasta versículo 8. Aquí está la situación. Aquí está una descripción horrible del pecado que hay. Pero luego en versículo 9 algo interesante pasa. En versículo 9, ¿cuáles son los pronombres que tenemos aquí? En versículo 9, dice en versículo 9, por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos la luz y solo hay tinieblas, claridad, pero andamos en la oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar a Jehová, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se han vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede entrar. Si falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Lo que tenemos en versículo 9 hasta versículo 15, otra vez tenemos un cambio de pronombre. Versículo 1 a 3 tenemos que la segunda persona. Ustedes han hecho esto, vosotros han hecho esto. Es una acusación directa. Versículo 4 hasta versículo 8 es la tercera persona. Él describe cómo está la situación. Es horrible. ¿Cómo está? Pero en versículo 9 hasta versículo 15 generalmente está hablando sobre la situación y qué tan malo es. Pero ahora el pronombre es la primera persona, nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yo pienso que lo que nosotros tenemos aquí en versículo 9 y adelante es una confesión del pueblo. Una confesión. Ellos miran la acusación de Dios, el rechazo de Dios. Ellos miran la descripción de qué son ellos.
Y ahora ellos se dan cuenta hasta dónde ha llegado su maldad. Ellos dicen en versículo 9, mira cómo estamos nosotros. Ahora, mira, queremos la justicia, pero ¿dónde está? El derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Estamos esperando la luz de Dios, pero solo hay tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Es increíble la figura que tenemos en versículo 10. Vamos tocando la pared como ciegos. Yo creo que todos tenemos entonces este sentimiento, esta situación. Hemos experimentado esto en nuestra vida, que se va la luz, se va la luz y estamos buscando, ¿dónde está mi linterna? ¿Dónde está mi teléfono? Es lo que utilizamos para la luz hoy en día. ¿Dónde está mi teléfono? Pero estamos buscando. ¿Podría imaginarse ser ciego completamente? ¿Y cómo está? Es algo horrible, algo muy triste ver que a un ciego buscando dónde está el fin de la pared. Y aquí estamos, él dice, estamos nosotros buscando la pared. Estamos nosotros tocando como los que no tienen ojos. Aún en mediodía estamos tropezándonos como al anochecer. Entre robustos somos como muertos. Aunque tenemos todas las bendiciones físicas, aquí somos como los muertos. Versículo 12. En esta sección también habla como, versículo 11, disculpe, en versículo 11, otra vez una figura muy interesante, dice que ellos están gruñendo como osos. Gruñendo como ojos, gemiendo tristemente como palomas. Me da la idea que es una persona que está entre dolores. Dios, nosotros miramos que hemos pecado y no podemos encontrar la forma de quitarnos. Estamos esperando la justicia y no hay. Queremos la salvación, pero no podemos hacer nada. La salvación está lejos de nosotros. Entonces en versículo 12 ellos se dan cuenta que sus pecados han multiplicado ante de Dios. Es muy importante ver esto. Versículo 12, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. ¿Quién es ti? Tiene que ser Dios. Ellos se dan cuenta que su pecado está contra Él y nuestros pecados testifican contra nosotros. Se dan cuenta de sus transgresiones, sus iniquidades. Ellos han negado a Jehová. La justicia permanece lejos de nosotros porque se ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar en versículo 14. En versículo 15 se falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa. Es como la idea que ah, la justicia no es bienvenida en esta ciudad. No puede andar en los caminos acá. No queremos la justicia. Aun si uno quisiera entonces ser justo rápidamente, entonces esto cambia en contra de él. Lo importante entonces ver, lo que queremos ver entonces en todo este capítulo hasta este punto, necesitamos ver que uno, Dios acusa a Jerusalén por su pecado. Dios describe a ellos, Él lamenta la situación de ellos, pero ahora ellos están dándose cuenta en versículo 9 hasta versículo 15, la primera parte de versículo 15, lamentando su situación, ellos mismos confesando, se dan cuenta de su situación. Pero lo más triste es que ellos sientan que no hay nada que ellos pueden hacer. Están sin esperanza. Ellos están tratando de tocar la pared, buscando cómo cambiar su situación, quitar todas esas iniquidades, pero uno
hay demasiado las iniquidades. Y número 2, no pueden cambiar. Este capítulo es algo triste, es algo horrible, pero en realidad es lo que Dios quiere de su pueblo. Él quiere un pueblo que se da cuenta de sus iniquidades. De hecho, que es el punto donde Dios quiere que nosotros estemos. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que están quebrantados de su corazón, que se dan cuenta de su iniquidad, de su necesidad de ver a Dios y la gracia de Dios. Pero regresando a Isaías 59, es exactamente donde Dios quiere que ellos estén. Que ellos miran su necesidad de Dios, su necesidad por su salvación, que ellos no pueden hacer nada de esto. Y ahora viene el punto feliz del capítulo, porque es en este punto cuando Dios entra en el capítulo. Mira lo que pasa en versículo 15. Versículo 15, la segunda parte de versículo 15, dice, y lo vio Jehová. Desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie. Se asombró que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de vergüenza, de venganza, disculpe, y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor de sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Y a las islas dará su pago. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque él vendrá como torrente impetuoso y el viento de Jehová impulsa. Y vendrán un redentor a Sión y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara Jehová. En cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué está pasando en este texto acá? Otra vez, el pueblo mira toda su iniquidad. Ellos miran que no pueden hacer nada con esta iniquidad. Necesitan la ayuda de alguien. Entonces entra Dios en versículo 15. Jehová vio cómo era la situación y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Entonces él vio que no había nadie. ¿Qué significa esto? Que no había nadie entre los humanos que podría quitar este pecado entre ellos. No había ningún héroe suficiente para ayudarles con su pecado. No había nadie que podía interceder. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que hacerlo él mismo. Entonces su brazo le trajo salvación, su justicia lo sostuvo. Y luego en versículo 17 tenemos entonces él poniendo su armadura. Puso entonces la justicia como una coraza, puso su casco como la salvación en su cabeza, las vestiduras le puso ropas de venganza. Esto me recuerda mucho, entonces no sé si es un buen paralelo, pero muchas veces entonces cuando hay, no sé, una película de deportes o una película de una lucha que va a pasar, muchas veces en las películas entonces hay
la cámara se enfoca mucho entonces en, bueno, el guante que va. Ya estamos listos para los tenis. Ya estamos listos. Pongo el casco. Ya estamos listos entonces para la pelea. Y yo creo que esto es exactamente lo que está pasando aquí. Somos testigos en este momento de cómo es que Dios está preparándose para la batalla. No hay nadie que puede entrar en esta batalla. Lástima. Entonces yo mismo voy a hacerlo. Entonces él pone su armadura, él pone su casco. Es increíble pensar en esto. Increíble. Porque aquí está el Dios de todo el universo. Y él mismo está entrando en la pelea. ¿Quién es el líder político que va a hacer esto para su pueblo? Pensando entonces sobre el presidente de los Estados Unidos. Solo es un ejemplo. ¿Pensaríamos nosotros que él mismo pondría un casco, pondría entonces la armadura? Vamos a la lucha, porque nadie más. No, porque el presidente es muy importante. No queremos que él entre entonces en la batalla. De hecho, que no tiene el poder para hacerlo, ¿no? Él tiene todos sus mensajeros, tiene todos sus siervos que van a ir y a hacer toda la batalla para él, pero él mismo, él va a hacer todo el pensamiento, los planes, pero él va a estar muy seguro, muy lejos de toda la batalla. No tenemos un Dios así. Tenemos un Dios que no es que él no tiene miedo de ensuciar sus manos. Él no tiene miedo de la batalla. Y de hecho que él es el único que tiene la fuerza para enfrentar los enemigos que los judíos tienen. Dice entonces en estos versículos que él pone toda su coraza, tiene toda su armadura, y él dice en versículo 15, conforme a sus hechos, así él pagará. Esto me da un poco de pausa, porque en versículo 18, conforme a sus hechos, así él pagará. Es un poco, da un poco de temor, porque en la primera parte de este capítulo sobre los hechos de los israelitas, estamos enfocados en los hechos de los israelitas. Conforme a sus hechos, así él pagará. Bueno, si todos van a recibir lo que es digno para ellos, no, todos nosotros entonces estamos listos para la destrucción. Pero aquí en versículo 18 no está hablando sobre los judíos, los de Jerusalén, sino que está hablando sobre los enemigos. Conforme a sus hechos, así él pagará furor a sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. La idea aquí es que cada vez que Dios tiene que salvar a su pueblo, necesariamente hay una lucha contra el enemigo de, de su pueblo. Cada vez que hablamos sobre la salvación, tiene que ver que hay alguien quien es el enemigo que está enfrentándonos y necesitamos la salvación. Entonces, él dice entonces que él, él va a mostrar esta lucha, él va a venir y luchar contra el enemigo. Y luego, versículo 19, todos van a respetar a Jehová. Desde el nacimiento del sol, su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso y el viento de Jehová impulsa. Bueno, ¿sobre qué está hablando esta sección? Sí, ¿sobre qué está hablando este capítulo en total? En cierta forma, sí está hablando sobre el pecado de Jerusalén, de Judá. Ahí está el contexto. Isaías quiere hacer un contraste entre el Israel que Dios quiere, el reino mesiánico que él quiere, pero cómo está el pueblo en este momento. Entonces él habla sobre el pecado del pueblo,
Pero hablando sobre esta salvación, ¿cuándo es literalmente que va a venir esa salvación sobre el pueblo en sí? Bueno, versículo 20 es donde nosotros tenemos nuestra pista y también nos da una idea sobre qué está hablando y cómo podemos utilizar este capítulo. Versículo 20 dice, y vendrá un redentor a Sión y a los que se apartan de la transgresión de Jacob, declara Jehová. Y ahora, pensando desde la punto de vista del Nuevo Testamento, se juntan entonces las ideas necesarias para ver sobre quién es este redentor. Está hablando sobre Jesús, sobre el Mesías, quien iba a venir para ayudar con este problema del pecado tan grave. De hecho, que ni tenemos que salir del libro de Isaías para ver que vez tras vez en todo el libro de Isaías está enfatizando esta idea de un rey que va a venir, un renuevo que va a venir para salvar al pueblo. Este pueblo va a venir de destrucción sobre este pueblo. Pero un día será diferente. Cuando venga Redentor, cuando venga este siervo, cuando venga Él en toda su gloria, Él va a ayudar con este pecado. Entonces, mientras este capítulo sí está hablando desde el contexto de Jerusalén y Judá y los pecados que hay, tan fácilmente nosotros podemos tomar este capítulo y ver a nosotros en todas esas palabras. Porque aunque nosotros queremos tener una relación con Dios, son nuestras iniquidades que hacen una separación entre nosotros y Dios. Y de hecho, nosotros, si nosotros miramos a nosotros mismos y los pecados que hemos cometido, nosotros sabemos entonces que no hay nada que nosotros podemos hacer para quitar la culpa de nosotros. De hecho, que cuando nosotros hacemos el intento de cambiar nuestras vidas y quitar nuestra culpa sin la ayuda de Dios, nos encontramos más y más y más como un esclavo a la iniquidad. No hay nada que podemos hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar nuestra culpa, darnos cuenta de nuestra culpa, de nuestro pecado y gemir a Dios, confesando que nosotros somos pecadores y necesitamos su ayuda. Y es en este momento que Dios contesta enviando su propio Hijo. Mientras este capítulo habla sobre Jehová poniendo su casco, poniendo la coraza, yo creo que necesitamos ver a nuestro Jesús en esta forma. Que mientras sí la Biblia habla sobre la cruz, sobre un lugar de mucho dolor, un lugar de mucha pena y de muerte, también es en la cruz y también en la resurrección donde nosotros encontramos a Jesús batallando contra el mal, contra nuestros adversarios para salvar a un pueblo. De hecho, que tanto lo que nosotros tenemos aquí en este capítulo está reflejado en la carta a los romanos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice entonces en este capítulo, por tanto, entonces dice en versículo 12, por ejemplo, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
¿Cuál es el estado de nosotros? Todos nosotros somos pecadores y necesitamos la ayuda de Él. Pero no es solamente este énfasis que hay en el libro de Romanos, sino que también hay el énfasis en esta carta, que aunque nos damos cuenta de nuestro pecado y lo que nosotros merecemos, la destrucción, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es Dios quien tiene que enfrentar esta situación para nosotros. Entonces, versículo 6, Romanos capítulo 5 y el versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Me gusta tanto este versículo, versículo 6. Aunque éramos débiles, aunque éramos pecadores, Cristo vino cuando a tiempo, a su tiempo. No sé si esto significa entonces que vino entonces cuando la providencia, cuando el reloj tocó entonces la hora correcta, o si esto significa que él llegó cuando necesitábamos a él al punto más alto. ¿Entienden? Entonces que en el tiempo correcto, a la hora correcta, él llegó. Puede ser que significa ambas cosas, pero dice entonces que Él llegó como un héroe para salvarnos. Porque en versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Increíble lo que ha hecho Dios con nosotros. Como dice en Isaías 59, es Dios quien entró en nuestro universo, en nuestro mundo, por medio de Jesucristo. Y Él mismo vino con su brazo fuerte para salvarnos del pecado. Es Él mismo que puso el casco, que puso la coraza, que Él mismo llegó para salvarnos. Aunque éramos débiles, aunque éramos enemigos, Dios entró para salvarnos. Otro texto en Efesios capítulo 6. Seguramente ustedes están pensando aún en este versículo porque dice mucho sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios. Él dice en versículo 10, por ejemplo, dice entonces en versículo 10, por lo demás, fortalézanse en el Señor con el poder de su fuerza. Revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Él dice, número 1, versículo 10, que tenemos que poner la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no es físico. Tenemos un enemigo, quien es el diablo en sí. Y de hecho, en versículo 12, es un enemigo que no podemos ver. Los potestades, los poderes del mundo celestial, de las regiones celestiales. Es decir, entonces uno, que cuando Jesús vino para pelear en la cruz, cuando Él vino para rescatarnos en la resurrección,
Él hizo esta pelea contra estos poderes celestiales. Él peleó contra nuestros enemigos. Pero ahora nosotros somos llamados a pelear al lado del Cordero también. Él dice que nosotros ahora tenemos que poner que la armadura de Dios también. Dice en versículo 13, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén firmes, pues, ceñid su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que en la palabra, que es la palabra de Dios. Dos de las cosas que se menciona aquí en Efesios, la coraza de la justicia, y también en versículo 17, el casco de la salvación. Bueno, son citas de Isaías 59. ¿Por qué se llama la armadura de Dios? Porque es la armadura de Dios. Es la armadura que Dios en sí lleva. Es su carácter que nosotros ponemos, y por medio de este carácter, por medio de su carácter, por medio de escuchar su voz y seguir en pos de Él, podemos también ser salvos en este día. Me recuerda mucho de lo que dice entonces en Isaías 59, el último versículo. El último versículo también dice, en cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti. Mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu boca de tu descendencia, ni la boca de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Está hablando a ti, a ti. Puede ser que está hablando entonces a este siervo, este redentor. Yo voy a proteger entonces este redentor. Pero generalmente en el libro de Isaías y toda la Biblia hay esta idea que Dios quiere que nosotros tengamos sus palabras, sus caminos, como si fueran nuestros caminos, su carácter como nuestro carácter. Esto es la idea de poner la armadura de Dios, que nosotros seamos tanto como Él, que ponemos entonces el casco de la salvación sobre nosotros. Somos, dice entonces en otra parte del Nuevo Testamento, que somos revestidos con Cristo, ¿no? Revestidos con Cristo, tenemos el carácter y una relación con Él. Para mí, Isaías 59 me da mucho, mucho ánimo, porque me recuerda que yo tengo un Dios que pelea por mí. No hay nada que yo puedo hacer para salvarme a mí mismo, pero sí tenemos a un Dios que está dispuesto a pelear contra mis enemigos. Y tenemos un redentor. Quien vino es Jesús para salvarnos por medio de su propia muerte. Es increíble lo que ha hecho Dios por nosotros. Y mirando entonces cómo es que Dios describe este proceso o esta salvación desde puntos de vista diferentes, ay, nos ayuda tanto a apreciar lo que ha hecho Dios por nosotros. Y cuando apreciamos lo que ha hecho Dios por nosotros, actuamos en una forma muy diferente. Apreciamos a nuestro Dios. Bueno, gracias hermanos por escuchar en este mensaje de Isaías 59. Y espero que sea algo de ánimo para todos nosotros. Que Dios nos bendiga.